Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir este espacio de su Evangelio a tu alcance. Este día, martes de la 23ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano, y allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que viene a recalcarnos un elemento fundamental de la vida de un cristiano, y que a pesar de que es un elemento fundamental, importante, es un elemento que también siempre y actualmente corre el peligro de que ser un elemento banal, un elemento superficial y con poca profundidad. Y esa es la oración. Para Jesús, la oración es una oración totalmente importante y sobre todo debe de ser un elemento fundamental en la vida de todo cristiano, a tal punto que el mismo Cristo oraba. Y llegó un momento en donde también, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, además de dar una serie de instrucciones, nos dejó como legado el Padre Nuestro, que debe de ser para nosotros siempre una catequesis y un modelo de oración. Pero ¿por qué digo que la oración debe de ser algo importante? Si nosotros repasamos muchos momentos de la vida del Señor, sobre todo antes de su actividad y de momentos tan importantes, Jesús siempre va a ponerse en oración y en diálogo con su Padre Celestial. Y esto para nosotros es importante porque nos vuelve a recalcar de que un cristiano, sobre todo al momento de actuar y al momento de realizarse como cristianos, debe de tener el marco de la oración como el marco fundamental para esa actividad, para esos momentos importantes de reflexión, de oración y sobre todo elemento importante para ponerse en su testimonio de vida cristiana. La oración a nosotros siempre nos debe de adelantar a cualquier cosa que nosotros hagamos, a cualquier toma de decisión, a cualquier acción que nosotros vayamos a hacer. Y sobre todo cuando nosotros estemos a punto de realizar una obra en sentido cristiano. Porque uno de los problemas más graves de la oración es que la oración nosotros muchas veces la tomamos como una oración de autocomplacencia, como lo que hizo aquel fariseo en la parábola que dio el Señor, que el fariseo ante Dios se justificaba. Él oraba y oraba, pero no para tener una comunicación con Dios, sino que oraba para autocomplacerse, para que a través de la oración él se alababa, se ensalzaba. Y sobre todo en el pecado de autocomplacencia, en la oración, simplemente hacemos una oración que solo nos sirve para calmar nuestra conciencia. Una oración inerte, una oración que no sirve. ¿Por qué? Porque solo voy a orar para justificarme ante Dios. Solo voy a orar para simplemente pedirle al Señor. Pero la oración es algo más que una petición. La oración de petición es parte, es una característica de la oración. Pero no es toda la oración. La oración es algo mucho más profundo. La oración es un encuentro con Dios. Así como Cristo, para encontrarse con su Padre, utilizaba la oración. Y esa oración nos lleva a nosotros a una íntima comunión con Dios que nos ayuda en medio de nuestro caminar cristiano. Pero uno de los grandes defectos que tenemos en la oración es que la oración siempre la dejamos como algo vacío, como algo que simplemente vamos a repetir, vamos a hablar y hablar y hablar. Y se nos olvida escuchar a Dios. Se nos olvida pedir gracias al Señor. Pedimos cosas materiales, pedimos cosas de importancia y de poder.
Pero pocas veces nosotros nos vamos a pedir gracias, dones, virtudes, conversión, arrepentimiento. Eso no nos gusta porque no nos trae beneficios a nuestro orgullo, a nuestra soberbia o a nuestra materialidad. Y cuando esa oración no es verdaderamente cristiana, luego nosotros terminamos siendo cristianos mediocres, que creemos que solo con mucho orar lograremos la salvación. Pero se nos olvida que la oración es el impulso que nos lleva a ser buenos cristianos.